la Ley de Seguridad Social es la Ley 100, que fue creada en 1993, por la cual se crea el sistema de seguridad social actual de Colombia y pues se crean todas las disposiciones alrededor de esta ley. Esa ley fue elaborada durante el gobierno de Gaviria, de César Gaviria, y después fue puesta en marcha durante la administración Samper. El ponente, el que propone esta ley, este cambio del sistema, es Álvaro Uribe Vélez, quien fue presidente luego en Colombia durante 2 periodos. Curiosamente, esta ley 100 lo que propone es que todas las personas deben pertenecer a un sistema de seguridad social en donde coticen salud, coticen pensiones, es decir, tu derecho lo tienes que pagar previamente. Eso es lo que contempla la ley 100. Puse acá una fecha particular. La aprobación de esta ley fue en el 93, el 23 de diciembre. Yo creo que el 23 de diciembre muy pocas personas estaban atentas a lo que estaba pasando alrededor de todas las políticas que se estaban generando en el sistema de salud, ¿no? Por tal, fue aprobada. Este doctor Álvaro Uribe Vélez crea esta ley, luego se hace presidente, y después de estas gestiones uno viene a sopesar el hecho de que un presidente que gobierna durante sus primeros 4 años y mantiene 32.000 civiles desaparecidos, uno cuestiona hasta dónde esas políticas de Estado son tan coherentes para que este sea el mismo ponente de la ley del Sistema General de Salud. Bastante cuestionable, es un punto para comenzar a analizar cómo esta misma persona es la que crea el sistema que tiene a toda Colombia bajo un sistema de seguridad social, ¿no? La siguiente. Entonces, hay unos principios que rigen esta ley 100. Entonces, uno de los principios es la equidad. Eso dice que gradualmente se proveerán servicios de salud con igualdad en la calidad para todos los habitantes de Colombia, independientemente de su capacidad de pago. Pero ese independientemente de su capacidad de pago es, tú decides que también te vas a ser atendido, igual vas a tener que pagar. ¿Qué es lo que pasa en el caso colombiano? Las políticas neoliberales en Latinoamérica han entrado fuertemente, yo pienso que en 2 países especialmente. Uno, Chile, y el otro, Colombia. El caso chileno es clarísimo a nivel educativo, o sea, no hay como estudiar de manera con gratuidad, y si tú quieres medir estándares de calidad en educación, pues así mismo vas a tener que pensar en el pago que vas a hacer por ese derecho. Entonces, fíjense la diferencia entre derechos y servicios, ¿no? El caso colombiano con salud es clarísimo. Si tú quieres tener una buena atención en salud, tienes que pagarte una EPS, o sea, una entidad promotora de salud, y hay varios niveles dentro de esa EPS, ¿no? Puedes tener un plan que se llama la salud prepagada, entonces llegan y te atienden en hospitales muy reconocidos, con altos niveles de calidad. Sin embargo, también puedes pensar en que puedes ser el nivel mínimo de salud. ¿Qué es eso? Pues también lo mismo que el ISSSTE o que el IMSS, o sea, pides una cita urgente, en 4 meses te atendemos. Pero entonces, ¿cuál es esa equidad que propone la ley 100? Entonces, por un lado está la clínica del Country, que es una clínica que está al norte de la ciudad, que es una clínica que tiene toda la infraestructura. Esto es la clínica del Country en su interior, es una clínica de las más reconocidas, es una clínica privada, puedes ir si tienes una medicina prepagada, pero esto es el sistema de salud, es una EPS subsidiaria, o sea, el Estado te paga cierto porcentaje de lo que tú tienes que pagar para acceder al sistema de salud, ¿no? Tú tienes que pagar algo así como el 10%, ¿no? Pero claramente si una persona tiene una hospitalización que le cuesta 6 millones de pesos colombianos, diferentes costos colombianos, allá vas a tener que pagar 600.000 pesos. Y
para una persona que no está en condiciones de hacerlo, para una persona en condición de vulnerabilidad, pues esto no resulta nada de ventaja. Esto son las filas de voy a pedir una cita, ¿no? Voy a pedir una cita de personas que tienen que despertarse desde las 3 de la mañana a ir a hacer la fila. No es mentira. Alguna vez yo trabajo con personas mayores, yo soy gerontóloga, así de necesitamos una cita para un paciente y él tenía una EPS subsidiada. La enfermera que fue a hacer el trámite tuvo que llegar a la 1 de la mañana. O sea, decía, toca llevar termo y toca llevar una cobija y toca llevar para pedir una cita médica. Estamos hablando de un sistema de salud que, ok, escoges el nivel donde quieres estar. Entonces, por este hecho de la emancipación económica, porque la economía es la primera ciencia que nos está rigiendo, por encima de lo político, por encima de lo social está lo económico, y este es un micro ejemplo. Tú decides que también atendido vas a estar. Ahora, se dan cuenta, creo que esta imagen es bonita. De hecho, hay lugares en los que no hay camillas realmente. Esto es el Hospital Santa Clara de Bogotá, que está en el centro de la ciudad. Así es. Entonces, ¿de qué igualdad de la calidad hablamos, no? Ahora, el segundo principio de la Ley 100, propuesta por el doctor Álvaro Uribe, habla de la obligatoriedad. Y ahí es cuando les decía, esto de que la Constitución te diga que es un derecho irrenunciable pertenecer a un sistema de seguridad social, tú piensas, no puedo renunciar al derecho, pero vamos a ubicar a una familia en un estrato 1 que vive en la periferia de la ciudad y que no tiene el recurso ni siquiera para tomar un autobús para ir al doctor, ¿no? Y entonces hablamos de la obligatoriedad, o sea, yo estoy incurriendo en un delito como colombiana si yo no me aseguro, si yo no me encargo de estar en un sistema de salud, ¿entienden? Estás cometiendo un delito si no pagas por tu salud. Entonces, ¿hasta dónde él no puede renunciar a decir, no, gracias, pues yo no quiero salud porque, ¿sabes? No puedo. Entonces, ¿cómo te está convirtiendo a ti en el que está delinquiendo de alguna manera? Entonces, ¿hasta dónde esta obligatoriedad resulta verdaderamente para la redundancia, más bien, la esclavitud para que tú te unas a las formas políticas que están impuestas por un Estado? Esto es imposición, esto no es el cumplimiento de un derecho, esto no es una ley para la gente, esto no es una ley para hacer cumplir un derecho, es una ley para captar usuarios, para prestar servicios. La siguiente. Ahora, hay unos valores alrededor de esta obligatoriedad. Por ejemplo, en el régimen contributivo, tú puedes tener una afiliación desde aproximadamente 50.000 pesos por menos. Esto ya incrementó. Aparte, ustedes hagan la transición, que el peso mexicano ha tenido una muy buena subida, entonces es diferente el costo. Pero les podría hablar de más o menos unos, fácilmente, 600 pesos mexicanos mensuales que va a tener que pagar. ¿Tú crees que una familia, si esas políticas fueran impuestas en un México, alguien que viva no sé, en Chimalhuacán, va a poder tener los 600 pesos para mensualmente decir, hey, voy a pagarme mi servicio de salud? ¿Y eso es individual o familiar? Individual. Entonces, sí, la familia. Ahora, tú puedes tener a tu familia, a tu núcleo familiar como beneficiario, pero los beneficiarios tienen ya otro tipo de derechos adquiridos por el pago. No es igual. Entonces no es igual. El que tiene el titular de esa cuenta de salud es el que va a tener los mayores servicios, ¿no? Eso entre los 15 y los 18 años, ¿no? O sea, eso entre los 15 y los 18 años, entre los 15 y los 18 tú no puedes, es decir, asegurar a nadie, ¿no? Después de que te haces mayor de edad y tienes un empleo y tu patrón no tiene que sacar de tu sueldo y otra parte de la compañía para pagar el sistema, pues entonces sí puedes afiliar a tu núcleo, ¿no? Antes pues no puedes hacerlo, ¿no? Y más o menos pueden ir también hasta 1050, o sea, incrementen los otros
300 que les dije, o sea, hasta 1.300 pesos mexicanos puede estar alrededor de una atención que tú digas, ah, bueno, me va a atender el médico a tiempo, me van a tratar dignamente cuando llegue, ¿no? Ese tipo de cosas, me van a dar medicamentos que, ah, bueno, esa es otra gran situación, los medicamentos, ¿no? O sea, tienes la cita médica, pero y tú tienes aparte, después de pedir la cita, tienes que ir a pagar por tu cita. No está incluido en el costo mensual la cita, o sea, tú pagaste mensualmente, pediste una cita con el médico general. Cuando llegas a tu cita, según la jerarquía que te hayas escalafonado para pagar, entonces tú pagas una cuota moderadora. Y esa cuota moderadora, a su vez, se paga por cualquier servicio que requieras a partir del médico. Por la cita, por el medicamento, ya te asignan un valor que lo vas a tener que pagar por cualquier cosa. Si te van a hacer un examen, tienes que pagar eso. Ahora, si no es especializado, ¿no? Hablo de los exámenes de un nivel normal. Ahora, ¿qué es lo del régimen subsidiado? Hay unas cuotas según el estrato en el que viva la persona. En el nivel del SISBEN, que es una ficha técnica donde miden el estudio, es como el estudio socioeconómico de la persona. Entonces, si perteneces al nivel 1, pagas 0 pesos, o sea, no pagas nada. Qué bueno, pero ¿y quiénes aceptan que sea del nivel 1? Entre esos están las personas habitantes de calle, algunos barrios de la periferia, pero que no cuenten con servicios públicos. Eso, no más. Bueno, trabajadoras sexuales, población vulnerable. Eso se sabe en nivel 1. El estrato 2 en adelante, que el estrato 2 es muchísima parte de la población, tiene que pagar 2.500 pesos colombianos en adelante, o sea, 18 pesos por ir al médico. Y ustedes dicen, bueno, pero se paga una cuota moderadora de 18 pesos, pero esos 18 pesos en una familia de 5, 6, 7 personas, o sea, esos 18 pesos, o sea, nos dedicamos al trabajo social, sabemos cuánto valor tiene cada peso para las personas. O sea, no puedo decir, llevo a mi hijo al médico, pero mis otros hijos necesitan la leche. Y tengo 5 hijos y por cada uno voy a pagar 18 pesos. Si los llevo a todos al médico. Y el estrato 3 es muy curioso, porque si ya tú haces parte de un territorio donde es estrato 3, pues entonces tú estás obligado a ir de este sistema. Tú ya no puedes estar dentro del régimen subsidiado. Entonces, a pesar de que si tienes muchas dificultades y no tienes casa, pero estás rentando en una zona donde es estrato 3, tú ya no puedes pertenecer a ese sistema. La siguiente. Hablan de la protección integral. Entonces, miren lo bonito que suena esta ley 100, que habla de calidad, que habla de igualdad, que habla de obligatoriedad y la protección integral. Entonces, hablan de servicios de salud integrales y no solamente de salud, sino de educación. Hablan en esta ley 100. Pero yo no creo que sea salud integral, y hablamos de salud integral cuando yo estoy de base creando un sistema o una ley que está amparada por la desigualdad. O sea, creemos brechas de desigualdad y entonces tendremos un sistema integral de salud. Dale, la siguiente. La libre escogencia. Pero esto es la libertad de escogencia. O sea, ¿qué tanta libertad puedes tener tú cuando te dicen, no quieres pagar? Ok, vete a vivir a un estrato 1, vuélvete a población vulnerable. Si eres de estrato 2 vas a pagar ciertos costos, pero también tendrás que vivir en un lugar que no va a ser tan cómodo, ¿no? Digamos, cualquier persona que quisiera pagar. Ok, si quieres tener un servicio de salud, entonces te damos la carta de abanico de las opciones de las EPS. Y hay muchísimas EPS, o sea, entidades promotoras de salud. No obstante, ¿cuál es la libre escogencia?
si si se está hablando de unos costos elevados, si se está hablando de que o tengo que estar en esto o tengo que cambiar mis formas de vivir, entonces ¿cuál es la libertad de escoger? O sea, no hay una libre escogencia. Tienes necesariamente que, o sea, pagar, o sea, no te deja el sistema otra opción. O sea, bien, o te afilias a esto o también puedes no afiliarte y puedes ir a pagar a médicos particulares. Entonces, ¿cuál es la opción que uno toma? ¿Cuáles son las opciones? No, estás obligado, o sea, participa en el sistema y sin quejarte, ¿no? La siguiente. La autonomía de las instituciones, y en esto hay algo. Sí, participarán empresas públicas y empresas privadas en la prestación de servicios de salud. ¿Y qué es lo que pasa con el hecho de que participen empresas privadas y que la ley 100 de manera muy linda diga autonomía de las instituciones? Pues que esa autonomía también es una autonomía administrativa y con patrimonio independiente. ¿Eso qué implica? Que yo como entidad promotora, y no quiero llamarla más entidad, como empresa promotora de salud, entonces puedo decidir administrativamente cómo empleo esos recursos que me da a mí el Estado y cómo empleo los recursos que obtengo de los usuarios. Dale, la siguiente. Entonces, a partir de esta autonomía de las instituciones, les explico el caso, uno de los casos en Colombia. En Colombia se llegó a hablar del imperio de la salud. O sea, fíjense en las dimensiones que trae el que se pase del derecho a la salud al servicio de salud, ¿no? Entonces hablamos del imperio de la salud. Una de las EPS se llama Saludcop. Hace 3 años, el presidente de esta institución, el señor Carlos Palacino. Este señor era algo así como el rey Midas de la salud. O sea, todo lo que toca la vuelve oro. Las ganancias anuales en Saludcop, o sea, lo que ganaba una empresa promotora de salud por año eran 2.5 billones de pesos colombianos, o sea, los 365 millones de pesos mexicanos al año. Ahora, ¿pero qué fue el capital inicial con que inicia Saludcop? Empezó con 2.500 millones de pesos colombianos, o sea, empieza con 17 millones de pesos mexicanos y al año ya tiene 365 millones de pesos. Es muy evidente, bajo estas cifras, ver cómo se aprovecha, cómo se mercantiliza el derecho a la salud. ¿Cuántos usuarios? 4 millones de usuarios en esa EPS. Y bueno, este señor, ¿cómo es que logra verdaderamente de una empresa de 17 millones pasar a una empresa de 365 millones en un año? O sea, pues ha de ser muy buen gerente, ¿no? Tiene sus técnicas el señor. Primero, que creó empresas alrededor de esta empresa de Saludcop, pero crea empresas de salud que puedan suministrar, que puedan dar los insumos. Entonces, todas las confecciones hospitalarias, cooperativas de seguridad, autoabastecimiento. ¿Y en qué se traduce este autoabastecimiento finalmente? En los sobrecostos. O sea, Colombia es uno de los países con los medicamentos más caros de toda la región. Es más, del mundo. Colombia tiene medicamentos costosos. Antes las personas, si venías a México, ay, ¿por qué no me traes no sé, maquillaje, ¿no? La decoración, la artesanía. Ahora tú pides, oye, ¿no vas a encontrar este medicamento más barato? Por supuesto, yo les estoy hablando. Yo llegué una vez acá, fíjense, los medicamentos psiquiátricos, por ejemplo, que igual siempre son de alto costo. Pero, por ejemplo, la quetiapina, que es un modulador del estado de ánimo, es ansiolítico, es un medicamento para la depresión. En Colombia costaba, bueno, aquí cuesta algo así como 250 pesos, ¿no? En Colombia estaba en dólares. Bueno, en dólares, sí, mejor en dólares. ¿Cómo estaba hoy el dólar? Fácilmente $200, $220.
Entonces, el costo, ¿cuántas veces supera este costo? Muy alto. O sea, les estoy diciendo que más o menos ¿cuántas veces? 10 veces si quieres, el sobrecosto. En lugar de llevar chocolates, llegabas con tu maleta llena de paracetamol, ranitidina. Porque los sobrecostos son tremendos. Ahora, esas fueron unas de las medidas, ¿no? La otra medida del señor fue que se dejaron de girar 8.000 cheques aproximadamente a proveedores, ¿no? Entonces ya saben cuáles son los secretos para que su empresa triunfe. Dale la siguiente. Otro, la calidad. La calidad se supone que reza dentro de estos principios de la ley 100, es que será una atención oportuna, personalizada, humanizada, integral y continua. Pero creo que estos modelos también ya se aplican acá. Vemos que si se pide una cita en el IMSS puede tardar meses, no son siempre servicios con calidad. Pero en el caso específico de Colombia, si tú quieres una cita con un especialista, después de que pides tu cita con el médico general que te remite a un especialista, hay citas que se pueden tardar 3, 6 meses. Entonces, bueno, ¿cuál es la calidad verdaderamente? ¿Cuál es lo humanizada que está la atención? Alguna vez me pasó. Cuando tienes un hijo no tienes la opción de decir, me afilio a un sistema de salud o no, simplemente te afilias, el niño necesita atención. Ok, yo estaba afiliada con mi hija a una EPS y llegué a una consulta con el pediatra, mi hija tendría unos 6 meses y el doctor en la consulta se quedó dormido. O sea, me hizo una pregunta y mientras yo le daba mi respuesta a él, se quedó dormido. Y dije, bueno, ¿qué hago? Estoy a mitad de la consulta, lo despierto. Ya como que yo hacía ruido con la silla, a ver si... No, estaba profundo el doctor. ¿Qué es lo que pasa? Son doctores que se dedican a, obviamente, trabajar por muchas EPS, entonces tendrán un turno en la mañana, tienen un turno en la tarde, o turnos en la noche, turnos en la tarde. Obviamente es agotador porque este es el cuento, la calidad, cómo un médico va a dar un servicio con calidad si finalmente el pago por sus servicios, que es decir, el pago por sus servicios, el pago por su trabajo, no es un pago verdaderamente adecuado. O sea, les puedo decir que un médico trabajando para una EPS 8 horas tiene más o menos un salario de, ok, en dólares, $500 si quieres. Yo no sé cuánto gana un médico en México. No sabemos. ¿Como 8.000 pesos más o menos? No. ¿Sí? ¿Por 8 horas Bueno, diarias? depende. Aproximadamente. ¿Sí ganan eso? Un poquito más. Pero cada cuánto. Como 15 mil pesos mensuales. No, mensualmente. Mensualmente. 1.200.000 pesos colombianos, que es más o menos eso, como 8.000 pesos. Mexicanos, 8.000 al mes. Es muy poco. Entonces imagínate, para ellos decir, hey, hombre, tuve 5 años de licenciatura, 1 año de práctica rural, o sea, una especialidad seguramente, y que me estoy ganando eso, bueno, ok, entonces me doblo, ¿no? Entonces, ok, otro trabajo, pero ¿qué es lo que pasa? Es normal que me quede dormido, es normal que la cirugía no se haga correctamente, entonces ¿de qué calidad estamos hablando bajo este sistema, no? Y aparte yo digo, si hay una empresa que se gana 2.5 billones anuales, ¿cómo es posible que le tenga ese salario a sus médicos? Entonces fíjense que esto de manejar, de tener autonomía no resulta tan beneficioso, ¿no? Sin embargo, curiosamente, el día que se regulan todos estos artículos alrededor de la ley 100 que va a regir el sistema de salud en Colombia, se hace un 23 de diciembre, pero aparte con el ítem de autonomía en las instituciones. Curiosamente, alrededor de esta institución hubieron muchos de los familiares del doctor Álvaro Uribe Vélez mezclados, ¿no? Que resultaron con su clínica, que eran suministraban ciertos recursos, en fin, un escándalo muy grande. La siguiente. Ahora, no es chistoso decirlo, sé que aquí también pasa. Efectos de la ley 100. No, es usted hipocondriaco, o sea, devuélvase para su casa. ¿Cuántos no van al médico y la calidad del servicio basta con... para eso lo mejor es el paracetamol, ¿no?
Entonces, a veces dices, yo no pido una cita médica, me van a dar paracetamol, ¿no? Eso es lo que ya la gente piensa. Exacto. Enfermera, este paciente está muy grave, hay que exprimirle las pensiones y las cesantías. Le pasó a un amigo acá en México que llegó con su mamá a la Clínica Ángeles. Llegó con la señora con un cuadro de un accidente cerebrovascular y la entraron a urgencias. Él es una persona pues, que tiene su seguro de médicos, de sus gastos médicos mayores, pero entran a la mamá a urgencias y él va al rato a ver ¿y qué le están haciendo a mi mamá? Y dice de hecho la recepción dice que era una enfermera. No hemos empezado con la atención de su mamá porque no nos ha llegado el reporte del cheque. Mi mamá lleva 15 minutos dentro, yo estoy desesperado y no le han atendido nada. No, ya le van a tomar los signos, pero necesitamos que usted por su parte hable con MedLife para que puedan hacer esta transacción. O sea, fíjate, hay transacciones, hay mercantilización por encima de la salud de una persona que tiene un accidente cerebrovascular, una persona de más de 80 años y estaba en esa situación. Entonces no es en Colombia. Fíjense que los modelos sí son los mismos. Ustedes, México tiene algo muy importante y es que sí han tenido mucha más resistencia frente a ciertas políticas públicas y eso es muy admirable. El caso de Colombia es así, desastre total. O sea, nosotros no nos dimos cuenta cómo en algún momento nos cambiaron todo el sistema de salud para decir médicos, enfermeras, todos los trabajadores de la salud van a estar muy mal pagos, por lo tanto repliquen eso de sus frustraciones laborales con respecto a los pacientes, mercantilicemos todo el sistema, obliguemos a las personas a participar en el sistema. Bueno, las huelgas de médicos y enfermeras son constantes, eran constantes, ya no son tan constantes. ¿Recuerdan cuando acá hicieron lo de la profesionalización, había esa discusión de la profesionalización de las enfermeras y que luego iba a trabajo social? Ok, ¿se acuerdan las marchas que eran multitudinarias? Igual, ya la enfermería no, o sea, se salieron con la suya, ¿no? Ya la enfermería no era reconocida como una profesión. Igual pasó, y así se queda. En Colombia ya ha pasado lo mismo, o sea, después de mucha queja, después de mucho cambio a la ley 100, hagan modificaciones a la ley 100, igual ya se cansaron, la gente ya no está dispuesta, o sea, creen que es en vano, porque las políticas económicas son muchísimo más fuertes. La siguiente. Ahora, había un seguro social en Colombia, como el IMSS acá. ¿Ustedes qué se imaginan que sería mañana México si acaban el IMSS? O sea, liquidémoslo. Cerrados todas las clínicas que funcionan con el IMSS. O sea, ¿es posible? Sería un golpe muy fuerte para el grueso de la población, que incluso que a pesar de que estaban asegurados actualmente por las condiciones económicas, dicen, es que yo ya no puedo pagar un particular, por eso vengo al IMSS. Hay gente que está llegando y dice, yo jamás utilicé el IMSS. Solo vengo por, obviamente, tecnología y todo eso de que ya me voy a pensionar. Pero sí sería un golpe muy fuerte para la población que actualmente está afiliada, porque pues sí, en comparación con Colombia, y bueno, yo igual lo escuchaba en un programa del sistema de salud, es un poco mejor en comparación con otros países que igual comparten la misma problemática. Tienen exceso de demanda en estos servicios, pero también por parte de las instituciones no da abasto, y si lo da, depende de cuánto poder adquisitivo o monetario tengas. Pero si fíjense aquí la diferencia en cuanto a Colombia y México. En Colombia no hay un IMSS, o sea, no hay un instituto de seguro social en Colombia. Lo había, pero así como la gente se cansó de reclamar por exigir sus derechos, con esa misma facilidad fue liquidado. Entonces, ¿ustedes hasta dónde están dispuestos que eso pase aquí en México? ¿Hasta dónde no tener esa resistencia de decir, no me puedes quitar el seguro social? Entonces en Colombia pasó. Fue creado en el 46, o sea, pero inició su liquidación en el 90 y hasta el 2012 porque ya dejó de existir.
pero la liquidación se comenzó en 1990. ¿Esto a qué responde que cierren un sistema de seguridad social? Pues obviamente esos procesos neoliberales, a las políticas neoliberales que entran con cada vez más fuerza. Pues yo les digo, sí, fíjense en el ejemplo colombiano de cómo permitió que estas políticas consumieran sus derechos, o sea, que ya ahora está respondiendo, las políticas nacionales responden a lo que exigen ellas las políticas mundiales. Y esto no se puede dar, o sea, no podemos estar por debajo de lo que exigen otros gobiernos internacionales. Por supuesto que esto se dio según el consenso de Washington, teniendo en cuenta esos 10 puntos claves que plantea el consenso de Washington, de hay que privatizar la empresa pública, esto va a permitir a los gobiernos organizarse mejor administrativamente, y obviamente todo responde a algo, que es el papá de todos los países. Así es. Ahora, por ejemplo, ¿qué pasa con el hecho de que se crean esas instituciones? Este era el Hospital San Juan de Dios de Bogotá, en el centro de la ciudad, atendía a muchísima gente, es un terreno muy grande. Esto es actualmente el hospital, está tomado por algunos habitantes de calle o por algunas personas, empleados del hospital, que nunca les pagaron y decidieron irse a vivir allá. No funciona, fue liquidado, está abandonado y fue la primera casa de medicina, escuela de medicina en Colombia. Hoy por hoy en una esquina hay un lavadero de autos, en la otra esquina hay un parqueadero de motos, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces fíjense hasta dónde podemos llegar. Pareciera una exageración, pero no, la primera escuela de medicina en Colombia ahora está albergando personas que nunca les pagaron en su institución o a habitantes de calle. Siguiente. ¿Qué es lo que pasa cuando a alguien le dicen, sí, tienes derecho a la salud, exige tu derecho a la salud, pero previo al pago de la cotización reglamentaria? ¿Para qué tener una constitución tan garante? ¿Para qué garantizar un derecho constitucional tan importante y que sea ejemplar en el mundo cuando todo lo que está garantizando tu constitución recae en otra ley que dice, previo el pago de la cotización? O sea, es tan descarado esto, o sea, tú tienes derecho a tu seguridad social, pero previo el pago, o sea, y está expreso. Ahora, sí, se llama Plan Obligatorio de Salud, es el POS. Y entonces tú vas a cualquier consulta, tengo una enfermedad crónica, estoy sufriendo de esto o de aquello, ok, voy a revisar en mi lista de enfermedades del POS si eso te cubre o no te cubre. Entonces voy a saber hasta dónde te cubre la atención de tu fractura, por ejemplo. La siguiente. Bueno, ¿y a qué responden estas políticas que se implementaron? Pues, la mundialización. O sea, ojo México, o sea, esta historia de Colombia que es muy chistosa, o sea, nada raro que al entrar fuertemente la mundialización y dejemos que ese tipo de derechos se nos conviertan en servicios, no nos imaginemos que es muy raro que, qué sé yo, el Hospital Juárez del centro en algún momento vaya a resultar siendo lo que hoy por hoy es el San Juan de Dios en Bogotá. Solamente basta con que los que estamos interesados en esos espacios nos descuidemos un poquito y pasa. Ahora, ¿de qué es lo que nos habla la mundialización? Pues que hay otros sectores que son los centros económicos que nos están hablando de la estabilidad. Acógete a estas políticas porque eso va a generar estabilidad. Pero ¿qué tanta estabilidad? Eso depende de dos factores, los factores mundiales y los factores internos propios de cada país. Obviamente, esto ha de ser un análisis que tiene que darse necesariamente, sí, desde lo económico, desde lo político, pero es que lo económico y lo político afectan directamente a la sociedad, por tanto tiene que darse ese análisis desde lo social. Cuando hablamos de mundialización estamos hablando de polarización, no es otra cosa que hacerte marcar que tú eres pobre y tú no eres tan pobre. No hablemos de los ricos, no. Eso genera inestabilidad, la polarización. ¿Cuál es la excepción? Entonces la excepción de pensar que de esa estabilidad que hablan los centros económicos es que, a ver, la expansión de ciertas periferias
lo que hace es afectar a otras periferias. Es decir, ¿le pasas la siguiente, por favor? No sé si usted está... Entonces, la excepción es, ay, pero México, ¿de qué te quejas? Si tú eres del tercer mundo, o sea, vamos a hacer una comparación de tus sistemas de salud con los sistemas de salud de Nigeria. Bueno, o sea, estás muy bien. Entonces, hay ganadores, que somos los del tercer mundo, y hay perdedores, que son los del cuarto mundo, ¿no? Entonces, esas son nuestras comparaciones para saber que estamos bien, estamos mejor que. Falta solamente con ver este juego del índice de desarrollo humano, ¿no? Entonces, ¿en qué país está México? 72, por ahí. Colombia está en el 94. Ustedes son los ganadores, nosotros somos los perdedores, ¿no? Sin embargo, en nuestro país ya se implementaron estos cambios del consenso de Washington. ¿Y qué pasó que no les ganamos? Ahora, la siguiente. Es que es de tanto aprendizaje. La confianza. ¿Cuál es la diferencia? Nuestros sistemas anteriores económicos eran sistemas tributarios. ¿Y qué permitía que fueran sistemas tributarios? Que en esos sistemas la lógica de sumisión de la vida económica a los imperativos de la reproducción del orden ideológico y político. ¿Eso a qué se refiere? Simplemente que en los sistemas antiguos el poder era la fuente de la riqueza y hoy por hoy la riqueza es la fuente del poder. ¿Cuál es la diferencia? En que esto nos ofreció oportunidades y esto no las quita. Pero ese es nuestro actual sistema. Donde ¿quieres salud? Ok, ya sabes. ¿Quieres estar sano? Ese es uno de tus poderes. Ok, ya sabes. Dale. Y este, que es un pequeño sistema de salud, entonces, ¿en qué metemos esto? Metámoslo en una lógica más grande. O sea, los únicos intereses que están ahorita fundando nuestras democracias están contemplados bajo 5 monopolios económicos. Primero, las nuevas tecnologías, los flujos financieros, el control de acceso a recursos naturales del planeta, control de los medios de comunicación y armas de destrucción masiva. ¿Nos importa tu salud? O sea, ¿por qué no creamos entonces, no sé, uno de los monopolios, el monopolio de... Fíjense que Colombia sí lo creamos, el monopolio de la salud, el imperio de la salud, ¿no? Pero, ¿y por qué no pensar el mundo de una manera diferente? ¿Por qué no plantearnos nosotros que esto no es lo que nosotros queremos? Que hay otras prioridades, que no necesitamos armas de destrucción masiva, que las prioridades son otras para el mundo, ¿sí? Pero ubiquémonos nosotros y reflexionemos que es a partir de estas formas de pensar que olvidamos nuestros derechos básicos, fundamentales. Ahora, ¿qué es lo que propongo yo? Y esto es apoyado en una teoría de Samir Amin, que se hagan políticas de desconexión. Yo creo que el reto más grande como trabajadores sociales es pilas. Si estamos pensando en la salud en México, si la pensamos desde México, mucho cuidado, miremos a esos horizontes latinoamericanos, a suramericanos, a esas latitudes en donde nosotros ya no vemos eso como derecho. O sea, ¿quieren que sea un servicio en su país? ¿Quieren, se imaginan cerrado un IMSS? O sea, sin tener un hospital por ese centro, por ejemplo. Y son pérdidas feminitas, cuéntalas y suman. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Comenzar a desconectarnos de esas formas. O sea, comenzar a pensarnos de otras maneras. Como trabajadores sociales, nuestra vocación en México sí ha de ser todavía de mucha resistencia. De decirle a las políticas extranjeras, momento, con esta parte no te vas a meter. Entonces, no es sinónimo de autarquía y no te necesito y yo puedo hacerlo todo, no. Significa más bien que no nos debemos someter nuestros vínculos, más bien, no debemos someter los vínculos con el exterior a las prioridades del desarrollo interno. Esto es muy diferente, la expresión es muy diferente al ajustarse, no tenemos por qué ajustarnos. Son las políticas extranjeras, las formas económicas las que tienen que ajustarse a nosotros. Si no nos pensamos así, seguramente cada vez los que están más en la periferia van a seguir siendo la periferia. Todos los países del tercer mundo somos países periféricos, o sea,
si tú le das, si tú haces notar las diferencias entre los pobres, lo que estás haciendo es que cada vez los más pobres tengan unos niveles de desigualdad más amplios. Y obviamente transformarnos en agentes activos que contribuyamos a moldear esa mundialización. No podemos escaparnos del sistema. ¿Qué le pasa esto? Pero, si bien no podemos escaparnos del sistema, sí podemos pensarnos en algo, y yo creo que esta es la verdad. Usted como trabajador social, piénsese que si está siendo coherente con un proyecto donde usted dice no quiero apoyar estas formas de mundialización en donde la economía está absorbiendo los derechos de las personas, piense usted qué hace al respecto, desde su nivel básico. O sea, ¿cuántos hoy van a dejar de tomar Coca-Cola? O sea, o no me imagino la trabajadora social que se piense desde la sal, pero no me gusta imaginarlas. Pero no me las imagino cuando se van a comprarse un bolso de, no sé, Louis Vuitton o unos zapatos de Jimmy Choo y juegan a ser la doctora, por ejemplo, ¿no? O sea, pensémonos desde dónde queremos estar como trabajadores sociales, ¿no? Pensemos en qué tantas políticas económicas queremos participar. O sea, ¿cómo vamos a constituir frentes democráticos? Pues si somos antimonopolios, si somos antiimperialistas y si somos anticompradores. Es el colmo que ni siquiera el mexicano, y en esto sí me parece que la lucha, fíjense, con respecto a la salud es diferente en Colombia. A mí algo que me sorprende mucho y me ofende mucho es cómo al mexicano le venden tan fácilmente el agua. Yo no entiendo por qué las personas tienen que comprar un garrafón de agua para su casa. O se la pasan comprando botellitas de agua todo el tiempo. O sea, ¿por qué tienen que pagar costos tan altos por el agua? Son costos muy altos. O sea, ¿por qué no puedes abrir la llave y tomar del grifo agua? No entiendo cómo se da eso. A mí me sorprende, y lo digo desde mi entenderme como bogotana, o sea, pero es sorprendente y pagamos por esas cosas tan básicas. Díganme algo más básico que el agua para los seres humanos. No pensemos en la EPS y en el pago del ISSSTE, no. Algo más básico que el agua. Después que nos cobran el aire, el oxígeno, pasaban Wally, ¿no? Que tenían el oxígeno. Y no es un chiste, ya les cobran por el agua. Bueno, ahí queda una bibliografía muy chévere para que la chequen y ustedes comiencen a reflexionar a partir de esto. Si ustedes no se visualizan, si ustedes no se reflexionan como qué tipo de trabajador social soy el que yo soy, ustedes no van a tener incidencia en ningún lado. Sí decía el maestro que necesariamente tenemos que basar todo lo que queremos hacer en evidencias. Pero antes de eso, ustedes evalúense. O sea, hagan una reflexividad. Lisbeth decía, ok, eres sociólogo y con decir sociólogo es trabajas con la sociedad. O sea, si vas a ir a la sociedad, debes entenderte primero tú, debes saber hasta dónde vas a incidir en ellos, porque puede que les hagas daño. O sea, mejor primero, piensa quién eres, para posteriormente